8 ponentes, por lo cual estamos pidiendo que les demos 8 minutos cada uno para la exposición, al objeto de que podamos tener intercambiar opiniones entre todos los que estamos aquí presentes y poder cerrar a la hora que se ha ganado, es hasta las 3 de la tarde, si se gana no hay problema. Entonces, para hablar de eso, vamos a seguir de la pública y federal, personal, y somos también un organismo convocado la gente que tengo registrada, yo nunca voy a leer para que no hay ninguna gente que me haya faltado. Recuerden que esta mesa es una parte hoy y la otra parte mañana temprano. Está Claudia López Delgado, Bruno Lauro Martínez, Jorge Gutiérrez Renaga, Lucio Israel Carrero, Teresa Liliana Peralta Hernández, Mayra Romero Gaitán, Luis Fernando Sánchez Nava, en este orden les voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes, pidiéndoles que realmente puedan respetar los minutos con respecto a entonces le doy la palabra a nuestra amiga Claudia Alonso, quien es consejera del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Información Pública y también es coordinadora de la Comisión de Educación y la Voz de Mayo. Entonces, por favor, Claudia, de sus palabras. Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Antes de dar inicio a mi exposición, no puedo dejar de agradecer a las instituciones convocantes, en particular a mi colega querida amiga, a la maestra Lilia Ibarra, y por supuesto también a la licenciada Rosa María Cruz Lentros, a ambas mi reconocimiento por sus atinadas orientaciones y paciencia. Al comité organizador le agradezco haya aceptado mi ponencia para poder ser presentada en esta. A quienes comparten la mesa de análisis, los saludos, un honor estar con todos y con todas ustedes. Con permiso, Oscar, con permiso con todos ustedes. Buscando la democracia apareció la transparencia. Los órganos de transparencia y acceso a la información surgieron en medio del largo proceso recorrido en la historia mexicana para alcanzar la democracia, que se entiende entre las y los mexicanos no solo como el sistema político para elegir a nuestros gobernantes, sino como el sistema de vida que permite alcanzar mejores condiciones de vida, tal y como lo dice el artículo 3 constitucional de la República. El desencanto social de que la democracia no ha sido capaz de transformar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad ha ido agotando su alcance. Algunos pensadores han establecido que se le ha pedido de más a la democracia y que es desde esta perspectiva que se tiene que entender que la democracia ha mejorado al lograr elecciones independientes, legales y legítimas. Sin embargo, hay otro sector que considera que la democracia ha fracasado, pues ni ha mejorado las condiciones de vida ni construye relaciones justas y equitativas entre la población, gobernantes y gobernados. Desde ambas perspectivas, hay la coincidencia, sin embargo, de que en México prevalece una larga tradición por hacer normas para no cumplirlas y buscar el modo de lograrlas. También se coincide que en México existe la tradición de favorecer desde el ejercicio del poder público a quienes son cercanos a los intereses de quienes sustentan el poder económico y político, burlando así la justicia y el desarrollo social integral. Desde ambas perspectivas, se coincide en la insatisfacción social y en la necesidad de transformar las formas de ejercer el poder y de administrar el recurso público, así como de apuntalar los principios de justicia, legalidad, igualdad, equidad y libertad. Los órganos de transparencia y acceso a la información pública fueron concebidos entonces en este proceso de modernización del ejercicio del poder y de la administración del recurso público, como parte del engranaje de instituciones que buscan transformar el ejercicio del poder y construir la democracia. Sin embargo, a muy corta edad, estos organismos están viviendo las presiones que el poder autoritario y autocrático sabe ejercer, poniendo en entredicho la vigencia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de las personas, así como la exigencia misma de los órganos que garantizan este derecho y
que considero a la independencia y a la autonomía de las instituciones garantes del derecho de acceso a la información pública como la vía más sólida para blindar a los organismos autónomos. Por ello es que mi ponencia la titulé Transparencia y rendición de cuentas, caminos para la independencia y la autonomía de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública. Equivale a la aplicación de la vacuna contra el ejercicio del poder discrecional, impune, corrupto, ineficiente e ineficaz. Prácticas que han desarticulado cada vez más la relación entre Estado y sociedad. En su incipiente existencia, los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública y la transparencia se han visto sometidos a las contradicciones de tener normas constitucionales que establecen las reglas para garantizar este derecho, que sin embargo se ven violentadas y burladas por el ejercicio del poder, del propio poder, pareciendo que es un vicio, un círculo vicioso, del cual no podemos salir. También quienes buscan cumplir con su responsabilidad de hacer vigente la razón de estos órganos autónomos garantes se ven sometidos o al descrédito y a la asignación de sueldos presupuestos para hacer inviable a las instituciones. Ante tal realidad, y por el propósito de darles viabilidad a los órganos garantes y al derecho que garantizan, considero necesario profundizar el estudio y análisis en dos líneas. En principio, se debe priorizar en la agenda política, económica y social la necesidad de incorporar a la sociedad en el desarrollo de las políticas públicas bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, en tanto la sociedad participa en la identificación de las necesidades y problemas y en su solución, y se involucra en el desarrollo y ejercicio de las políticas y el recurso, así como en su evaluación del impacto de las mismas para la solución de los problemas, se genera una relación directa y no artificial entre sociedad y gobierno. Si bien es cierto que el principio de publicidad es una obligación del Estado, que se traduce en el derecho de las personas de saber sobre la cosa pública, también es cierto que esa publicidad puede operarse de dos maneras o de dos modos. Uno, cuando la sociedad mira la cosa pública desde la paradoja, y otro, cuando la sociedad mira la cosa pública desde adentro de la paradoja. Yo estaría apostándoles a esta segunda opción, pues la construcción de la confianza hacia el quehacer gubernamental no se logrará en tanto la sociedad sea un espectador y no un actor. En tanto la política económica y social del Estado dejó atrás, sin desarrollar ni alcanzar su consolidación, una política de Estado que privilegiara la organización social y promoviera su desarrollo y, por el contrario, privilegió las políticas de oportunidades individualistas y desarticuladas al desarrollo social y económico, permitió que fuese más difícil el desarrollo y crecimiento de la fuerza social naciente en defensa de la transparencia y la rendición de cuentas, pues se desdibujó la responsabilidad pública y el interés colectivo. Lo anterior tiene que ver con la segunda línea que propongo, que considero que se hace impostergable para los órganos de transparencia. Me refiero a consolidar la atribución autonómica normativa, técnica y presupuestal de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Lo que se haga y con lo que se haga, sea poco o sea mucho, debe ser ampliamente difundido, visto, explicado, fiscalizado, evaluado, pues se debe construir confianza desde la eficiencia y eficacia de la institución para la sociedad, la eficacia de los órganos garantes del derecho de acceso a la información. Hay que convencer a la sociedad de que sí se pueden hacer instituciones en las que prevalezcan los principios de transparencia, rendición de cuentas y democracia. El nombramiento de comisionados y comisionadas o consejeros o consejeras, según corresponde el nombre de la legislación de calidad federativa, pasa forzosamente por la correlación de fuerzas de quienes no quieren la transparencia y la rendición de cuentas y quieren continuar gozando de las mieles del poder autocrático, autoritario y corrupto. Frente a la fuerza social y política de quienes valoran para este proceso inacabable de transición y transformación democrática de nuestro país a la transparencia y a la rendición de cuentas como principio
pongo en la agenda de este 7º Congreso la idea de que no hay camino para la transparencia, sino que la transparencia es el camino. El nombramiento de comisionados y comisionadas o de consejeros y consejeras no puede seguir en la opacidad ni bajo mecanismos que se aparten de la naturaleza misma para lo que se crean estos organismos públicos autónomos. Fortalecer procesos evaluativos en los que participen las fuerzas sociales interesadas en la agenda de la transparencia y la rendición de cuentas, en la definición, seguimiento y evaluación del proceso bajo la premisa del primer planteamiento que hice, esto es, mirar y participar en el proceso desde adentro de la carrera. En este tema y en este aspecto específico tan relevante, conlleva forzosamente a la apertura. El poder opaco o oscuro ya conoció de lo que posibilita la transparencia, por lo tanto, buscará por todos los caminos su existente vegetativa o el estado de coma de los órganos garantes, al nombrar a comisionados o consejeros que están para protegerlos y no para transparentar y garantizar un derecho humano. Quienes son nombrados o nombradas como comisionados o comisionadas, consejeros o consejeras, deben estar sujetos y sujetas a una normatividad de gobierno interno construido sobre los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que con ello logren blindar y establecer la sana distancia en las decisiones propias de los organismos con el resto de los poderes y fuerzas políticas. Quienes encabezamos estos órganos debemos tener claro que la fortaleza se construirá en tanto exista congruencia en los principios y valores que están alrededor de la transparencia y la rendición de cuentas: publicidad, justicia, verdad, legalidad, equidad, oportunidad, accesibilidad. Si todo esto no lo vivimos en lo cotidiano, desde lo individual, eso no se vivirá en lo colectivo, en la institución. Por ello, creo que aun y cuando la transparencia y la rendición de cuentas son aún un anhelo social, también estoy convencida por mi experiencia personal de que mantener estos principios en la vida cotidiana, en la labor que una desempeña, aún y a contracorriente de la mayoría, constituye un blindaje para la independencia y la autonomía frente a los poderes e intereses de grupos y personas, lo que en el tiempo permite legitimar la acción personal y la institucional. Por ello insisto, no hay camino para la transparencia es el camino. Finalmente, respecto a fortalecer la autonomía presupuestal de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública y la transparencia, implica que se incorpore en la agenda del Congreso de la Unión el debate para asignar presupuestos a esos órganos, para que de ese modo se le reste un elemento de presión a la autonomía y a la independencia, tema que desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública se ha abordado, pero sin lograr resultados positivos. Por lo tanto, considero que esta demanda sea no solo de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública, sino de este 7º Congreso de Organismos Públicos Autónomos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paula. Creo que no está Bruno Mauro por Martínez. Perdón, entonces, Bruno, por favor, él es director jurídico de la por favor, Sí, bueno, buenas tardes, señor público, ¿cómo están? Y dentro de la transparencia y rendición de cuentas, me parece un tema importante tratar, la transparencia de los datos personales. En este caso, las reformas constitucionales de los artículos 6, 16 y 73, que promulgaron y dieron inicio a las leyes federales de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos personales que poseen los particulares, México ha dado el primer paso de muchos pasos necesarios para proteger los datos personales de los particulares, así como hacer transparente el manejo de los mismos y de la información pública que administran los entes públicos. Derivado del uso vertiginoso de la tecnología, de la transmisión inmesurada de datos personales a través del Internet, de las redes sociales y por correo electrónico, la integridad de las personas día a día se ve más vulnerada, ya sea por mutuo propio o por las relaciones comerciales que surgen entre ellos y los proveedores de bienes y servicios y el propio Estado. Es por ello que nuestro país decidió correctamente aparejar la legislación nacional a los lineamientos internacionales a fin de proteger el derecho fundamental que es la protección de la persona.
relación con el tratamiento de su información. Ahora bien, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares tiene como objeto regular la protección de sus mismos a través de la autodeterminación informativa de las personas, garantizando los derechos ARCA, los cuales son acceso, rectificación, cancelación y oposición de los propios particulares. Sin embargo, derivado de los avances constantes de las tecnologías de la información, el nivel de seguridad en este ámbito es muy bajo. Por esto la importancia este año en los venideros será la capacitación en este concepto, tanto a los proveedores de bienes y servicios, a los entes públicos como a los titulares de los datos personales. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene como fin proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información y en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federativa, persiguiendo entre otros objetivos el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y garantizar la protección de los datos personales en posesión de ellos mismos. La transparencia en la protección de los datos personales no solo aplica a los sujetos privados, sino, como observan de estas dos leyes, también aplica a los entes públicos. Es por ello que la transparencia en la protección de los datos personales, ya considerado como un derecho fundamental en nuestra propia Constitución, debe ser informado a los particulares. Debe existir la capacitación adecuada tanto para la iniciativa privada como para las instituciones gubernamentales. México, ante la ferviente preocupación de proteger los datos personales de los particulares, de llevar a cabo una transparencia adecuada de la gestión gubernamental, debe aprender a protegerse de manera tal que la protección de la intimidad no sea un tema que tomemos a la ligera, sino una protección de una garantía consagrada y reconocida constitucionalmente. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, en la época de la tecnología de nube, de la transmisión instantánea de información, resulta fundamental velar por la protección de nuestros datos personales, pues en múltiples ocasiones, tanto las autoridades como diversos entes de la iniciativa privada exhiben rostros, nombres, filiaciones y otros datos personales de sujetos que no han autorizado o en algunos casos desconocen que sus datos personales están en posesión tanto de particulares como de autoridades y son dados a conocer en aras del interés público o de manera incorrecta, ya que son utilizados con diversas finalidades para los que no fueron autorizados. No nos extrañe que nuestros datos personales, que es cualquier información que permita identificarnos, esté en posesión de algún ente privado o de cierta autoridad y que su tratamiento incumpla con la disociación de los mismos, permitiendo a cualquier particular identificar nuestra esfera más íntima, dando un uso indebido a los mismos, ocasionando un perjuicio irremediable a nuestros derechos, considerando que los ingresos por las sanciones que se aplican a los particulares por infracciones cometidas a la Ley Federal de Datos Personales no forman parte de la reparación del daño que pertenece al particular afectado, sino a la autoridad sancionada. Paradójicamente, los particulares se encuentran indefensos ante la imposibilidad de averiguar que datos personales se almacenan en las bases de la administración pública, premisa indispensable para el ejercicio de los derechos humanos, llevándonos a la conclusión de que los particulares requerimos transparencia para conocer la existencia y rasgos de las bases de datos donde se conservan nuestros datos. No hace mucho, en el siglo XX, hubo una sentencia del Tribunal Español a la luz del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, mismo que fue dado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981. En particular, señala la sentencia, es adecuar las garantías complementarias que señala el particular artículo 8 de dicho convenio, que señala cualquier persona deberá poder conocer la existencia de un fichero automatizado, aquí conocido como base de datos, de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad controladora del fichero. Obtener intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos a la confirmación de la existencia o no en el fichero automatizado de datos de carácter personal que conciernen a dicha persona, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible. Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos o el borrado de los mismos cuando se haya tratado con infracción de las disposiciones del derecho interno que hayan efectivos los principios básicos enunciados en los artículos 5 y 6 del presente convenio. Disponer de un recurso si no se ha atendido una petición de confirmación, o sea, si fuera el caso de comunicación, de ratificación o de borrado a que se refiere el mismo convenio. Por lo tanto, es necesario adecuar nuestras dos leyes que fomentan la transparencia, el acceso y los datos personales a la realidad social, económica y política actual que carece
esta nueva legislación y que apenas estamos empezando a partir del siglo XXI y estamos muy atrasados, y tal es así que seguimos en una etapa de corrupción. Según la Organización de Transparencia Internacional, estamos posicionados México como en el lugar tercero, siendo que el índice va de menor a menor. Entonces es necesario adecuar estas nuevas legislaciones a la realidad. Es todo mi participación. Gracias por su tiempo. Gracias, Bruno. Agradecemos que tengan todo el tiempo. Vamos a dar la palabra a la secretaria del Consejo, que es la directa de la información pública, y también le damos 8 minutos de favor. Gracias, muy amables, muy buenas tardes. Agradezco al comité la oportunidad que dio de hacer esta propuesta. Oscar, qué amable, muchas atenciones. Ahí se me paso, me dice, por favor, para tratar de hacerlo lo más breve posible. Me tocaron un tema que en última instancia resulta ser una propuesta. He sabido que las tecnologías de la información, particularmente las relacionadas con el derecho informático o telemático, como se le conoce en el mundo, pues han impregnado ya a toda la sociedad. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que en un mundo global ya nos podemos comunicar desde México, desde Puebla hasta Japón o alguna ciudad, por qué no decirlo, del otro lado del continente, que pudiera ser. Bueno, estas tecnologías de la información han impactado desde cualquier punto de vista los tres derechos que los órganos constitucionales autónomos, particularmente los de transparencia, tienen a su cargo, que es la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Recordemos que la transparencia es un derecho que tiene el ciudadano para enterarse del quehacer público de los entes públicos, y valga la redundancia, en donde el ciudadano entra a una página de internet o bien electrónica, como ustedes le quieran llamar, o web, y ahí ve un devenir o un quehacer de los entes públicos. Hasta ahí quedaría la tecnología de la información. ¿Por qué? Bueno, pues porque nada más nos permite, bajo una serie de datos, hacer una evaluación. ¿Esto cómo se conoce en el ámbito de la transparencia? Bueno, pues como obligaciones de transparencia, como información pública mínima. Más sin embargo, los avances que se han tenido han llegado a pensar en nuevas novedades, por llamarle de una manera, en este tema. En cuanto al acceso a la información, es sabido que ya particularmente en toda la República Mexicana existen sistemas que permiten hacer solicitudes de información vía electrónica, pero más aún poder presentar recursos, es decir, un medio legal que tiene el ciudadano a su disposición cuando no le es favorable o no le satisface la respuesta que se le da a esta garantía. Aquí habrá que precisar que es de todos sabidos que la transparencia es un concepto, es un derecho en sí mismo, y el acceso a la información, ya ahora sí con la nueva corriente jurídica, bueno, pues es un derecho humano que le permite al ciudadano acceder a documentos públicos. Y la última parte, que tal vez no sea en este momento precisa, en cuanto a la protección de datos personales, que tiene una incidencia considerable dadas las transferencias internacionales que se hacen de datos personales. Aquí podría apuntar que el poder más conservador en México, sin que sea el Supremo como poder conservador, me referiría a la Suprema Corte de Justicia, bueno, ya hará un avance en esta materia del derecho o el uso de las tecnologías de información, y particularmente se refiere al derecho de petición. Como ustedes saben, la Constitución, y particularmente los abogados, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho de petición lo podrá ejercer el ciudadano por escrito, de manera respetuosa. Bueno, por ahí ya la Corte, a través de una tesis judicial, establece que si el ente público tiene un portal y ofrece respuestas a solicitudes o derechos de petición, tiene la obligación la entidad pública de contestar por la misma vía. Es decir, la Corte todavía en la novena época evolucionó y estableció
establece por ahí un razonamiento, dice, bueno, es que cuando en 1917 se establece, pues no se consideraba aún la existencia de estas medidas, por eso dice ahí que será por escrito. Hoy la Corte ha dicho que también se puede hacer por vía informática. En el caso particular del derecho informático, ha incidido el gran parteaguas que ha incidido en los temas, inclusive en la rendición de cuentas y en la protección de los derechos humanos, es cuando se da la reforma en el artículo 6º constitucional, donde se establecen 3 bases y 3 principios en materia de acceso a la información, también de protección de datos personales sin ir al fondo, y de transparencia. Ahí ya se empieza a reglamentar de una manera, pero sin llamar la atención de manera que podamos decir que incida. Más sin embargo, a esa fecha ya existían los portales de internet. Entonces, otro dato importante es que a raíz de la reforma constitucional que se da por ahí en el año, la reforma constitucional obliga a la reforma de todas las leyes de transparencia, de acceso a la información y, en todo caso, de protección de datos personales, a tomar nuevas dinámicas que implicaban hacer nuevos usos de las tecnologías de la información. En el caso particular de Coahuila les puedo comentar que somos un estado donde prácticamente ningún ente público, se escapa de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos desde partidos políticos, órganos constitucionales autónomos, son sujetos de la ley, a los municipios y los propios poderes, tanto los 3 que se encuentran constituidos o digamos originarios del Estado. Así entonces, en el Estado de Coahuila, pues como ustedes sabrán, y en su momento lo dijo el estudio de la métrica de transparencia, pues tenemos una, si no de las mejores, por ahí segundo o tercer lugar a nivel nacional, que intentamos de nueva cuenta mejorar, sin hacer tanto preámbulo. Yo iría a la propuesta concreta, que es válida no solamente para un estado, sino para todos los estados. ¿Y en qué radicaría esta propuesta? Que algunos, en el caso del IFADEF, pues ya las tienen, pero el proyecto tal vez sería más ambicioso y iría para allá. La propuesta concreta sería utilizar la tecnología a través de la localización, georreferencia, los lugares en donde se encuentran no solamente los sujetos obligados, sino las concesiones que otorga el gobierno, las expropiaciones, inclusive los entes privados o denominadas ACE que reciben recursos públicos. ¿Se harían ustedes cuenta el avance que diría? Pongámonos en el imaginario, encendemos nuestro computadora, nuestro ordenador o nuestra terminal, como le quieran llamar, y decir que en las obligaciones de transparencia se establece que se le dio a para que haya equidad de género, hombres y mujeres, hace la cantidad de 5,000 pesos para un apoyo y poder localizar a través de la página dónde se encuentra, dónde está el domicilio e inclusive para qué se destinaron. Puede ser que el ciudadano diga, bueno, necesito que el ente público de cualquiera de los 3 niveles me dé el apoyo para poner una banda y podamos entrar a estas obligaciones de transparencia y geolocalizar dónde está esa banda, o que el ente público he pavimentado 50 kilómetros y podamos nosotros entrar. Concretamente la propuesta sería esa, la geolocalización. Un caso más específico que yo creo algunos que estamos en este bello estado hicimos es buscar lugares, y por ahí encontrar que Google nos decía si buscábamos hoteles, si buscábamos restaurantes con un pequeño señalización. Lógicamente que no sería a un detalle extremo, pero en la medida que el ciudadano se le facilitara poder localizar al ente que es sujeto de fiscalización, de rendición de cuentas e inclusive poder constatar sin que el ciudadano vaya al lugar que los recursos públicos particularmente han sido invertidos o destinados de manera adecuada, sin que tenga que trasladarse o ir más allá. Imaginémonos que esto lo podamos hacer
desde cualquier parte del mundo. La propuesta particular, resumiendo, sería en el sentido de que haciendo uso de las tecnologías de la información, sería conveniente y de gran aportación implementar desde los portales o páginas web de los sujetos obligados la geolocalización de los entes públicos, es decir, asociar un recurso digital con una localización inclusive de información en la que resulte contar con un domicilio o una ubicación geográfica. Más aún, les comento también que también los partidos políticos son sujetos de la ley de acceso en el Estado de Coahuila. Particularmente esa sería la propuesta, la geolocalización de los entes para seguir el destino de los recursos. Gracias, gracias, muy amable. La palabra ahora por Reynada, que es el presidente del Instituto de Transparencia y Información Pública del Jalisco, como Jorge Zamora. Muchas gracias, Oscar. Voy a tocar un tema de interés, como todos los ponentes aquí, un tema interesante que se llama honestidad como modo de vida. ¿Qué es primero? ¿La transparencia o rendición de cuentas? Vivimos en un país republicano, representativo y democrático, donde el poder es público, ya que los gobernantes son representantes del pueblo. La transparencia es una acción política que implica cambiar las gruesas losas por limpios vidrios incómodos para los que tienen cosas que ocultar. Además, es un medio para conseguir cualquier fin, desde el control particular de la actuación del gobierno. Lo que vemos hoy en día con diversos factores sociales, en concreto la sociedad organizada, que pide información para saber qué hace el gobierno y tenerlo vigilado, o bien para conseguir fines particulares, como es el caso de un ciudadano que busca su propio interés y para ello requiere datos en torno a los programas sociales gubernamentales que se adecúen al proyecto o empresa que pretende. Vivimos un desarrollo democrático más real en México en nuestros días, pero, sin embargo, sin sonar partidista, donde ha habido una transición de poder de un partido a otro, donde se han dado votos de castigo y se muestra un descontento y una tendencia no nueva sobre el descrédito a la figura del político. La transparencia es un mecanismo de rendición de cuentas y de ejercicio de la democracia, característica propia de la República. Interesante es observar que en el artículo 27 del Código Civil del Estado de Jalisco se considera a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la capacidad de decisión responsable de las personas, que permita su desarrollo y el constante mejoramiento económico, social, cultural y familiar, haciendo responsable del ejercicio democrático no solo al político, sino a las personas particulares. Pero esa forma republicana, esta democracia, en que nos puede guiar, o mejor dicho, en que se relaciona con el tema de la honestidad, debiendo subrayar de forma puntual que la honestidad es un tema de todos, que inicia en núcleos pequeños pero sustantivos, la familia. Hablamos pues de una actuación de la sociedad, de un acto positivo, conducta activa y no ya negativo, de omisión o reactivo, es decir, que actúa hasta que se siente el daño. Antes de responder, o mejor dicho, plantear el sendero, debemos señalar otro hecho reciente que está generando cambios, desilusiones y esperanzas,
los cambios de administración. Las administraciones de hoy deben hacer lo que siempre se ha dicho que se debe hacer, y no siempre se ha hecho: ser eficaces, honestos, legales y funcionales. Sin embargo, si esperan obtener cosas que no se han obtenido antes y crear confianza en la ciudadanía, y no obtener los resultados que otros han tenido, es preciso que comencemos a actuar de una forma distinta. El cambio real, sin embargo, está en la gente. Hoy la ciudadanía está más despierta, más participativa, de modo que vigilan al Estado, lo que debe ser visto de forma competitiva y positiva. Aquí vemos pues la transparencia, los actos que redundan en el manejo de los recursos públicos y la toma de decisiones son vigilados, de modo que los vigilantes ven que el acto es malo o no pueden ver porque se les nublan los portales, caen en desencanto y actúan, anulando su voto o buscando otra opción. La transparencia debe ser vista como algo positivo y como un aliciente para mejorar el trabajo, crear convicción y, ¿por qué no?, verlo reflejado en el sufragio. Los gobiernos, sea cual sea su ámbito, deben ser legítimos, legitimidad que deben obtener a priori y posteriori, es decir, se debe ingresar al poder con elecciones limpias y transparentes, exigiéndose transparencia a los partidos políticos y a las autoridades locales y a los gobiernos electos. En el desarrollo del poder deben satisfacer y ocultar el bien público expuesto por la teoría política, es decir, deben actuar a favor de la sociedad. Luego entonces podemos advertir los funcionarios primordiales: actuar e informar. La información sin actos se concreta a la nada, y los actos sin informarse carecen de eficacia. El gobierno legítimo y legitimado debe entonces, por conceptualización, ser bueno, estable, aceptado y ratificado. Cabe también hacer la comparación de la obligación del mandatario en un contrato civil, que comprende la de informar al mandante, principio aplicado de forma análoga. Hay que mantener informado al cliente o al mandante para que vea el trabajo desplegado y así ratifique la labor y recomiende el servicio, y si existe error, afrontarlo con ética y corregirlo. Se viene señalando que la sociedad está cada día más interesada en el tema político. Sin embargo, la problemática social para su solución requiere no solo de vigilancia, sino de participación real, como son los casos de seguridad pública y ecología o protección ambiental, puntos en los que el gobierno, por muy eficaz que no podrá regular o controlar sin el cambio estructural de la sociedad, aquí la transparencia es también fundamental. Al informar al público, a rendir cuentas, se hace corresponsable a la misma. Los sujetos obligados deben pues apoyarse en la transparencia como política para determinar su actuar, garantizando el derecho de acceso a la información, partiendo siempre del respeto y aplicación del principio de seguridad jurídica, que en materia del derecho de acceso a la información pública versa en facilitar tal derecho a los solicitantes, ya que para esto subsiste el principio de mínimas formalidades, que no opera para todos los sujetos obligados, quienes deben necesariamente en su actuar cumplir con las formalidades que en términos ideales deben existir entre mandante y mandatario. Así, la transparencia es el espejo que permite observar al gobierno, quien para legitimarse debe actuar, pero actuar bien y reflejar su acción en información oportuna y veraz, que a la postre podrá generar la confianza perdida. Utilicemos la transparencia para legitimar el poder, además de informar, crear conciencia y responsabilizar al soberano pueblo. Celebremos la transparencia, mecanismo de participación ciudadana, observante, vigilante. Finalmente, la transparencia es motor de honestidad, entendida como el actuar conforme a los principios y con fines legales y correctos, no propios o desviados. La capacitación a toda la sociedad no limita a factores políticos o periodísticos,
es importante. La ciudadanía en general debe conocer que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública obligan a las autoridades a rendir cuentas y cumplir con la transparencia. Eso trae como consecuencia que los gobernantes, al rendir cuentas y ser vigilados, teman el castigo del voto ajeno a sus pretensiones y por ende se vean inmersos en una cultura de honestidad, ya que al ser observado sabe que debe actuar correctamente. La transparencia se inmiscuye o liga íntimamente con la honestidad, principio básico de la regulación no solo del Estado, sino de cualquier relación humana. El Consejo del Instituto de Transparencia y Información Pública del Estado de Jalisco, consciente de que el cambio democrático real que ponemos en la Constitución local, en su artículo 9, pretende consolidar el Estado democrático, está en la sociedad, ha venido capacitando a los servidores públicos, sociedad civil, la clase trabajadora, que incluye a los obreros de las empresas privadas respecto del derecho de acceso a la información, ya que para informar y mantenerse informado, permea la honestidad, hace que esta sea una forma de vida y de ser un objetivo de mejoramiento económico, social, cultural y familiar. Es una mejor calidad de vida. Finalmente, difundir la cultura del derecho de acceso a la información es un derecho humano, no lo preguntemos. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora al licenciado Mucho y Fernando Guerrero, que vamos a explicar su mes, mencionado por la Instituto de Información Pública y una personal de la sociedad. Por favor, Mucho. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Congratulo, por supuesto, de ingresar y pertenecer a una de las comunidades más importantes del México, como son los organismos autónomos. Y muchas cosas en esta mesa, voy a retomar una hipótesis básicamente que tiene que ver con el asunto de la rendición de cuentas en relación con la transparencia, el acceso a la información, y esto que me parece que el asunto de la rendición de cuentas se convierte en un nuevo elemento de la gobernabilidad. La hipótesis es que el derecho al acceso a la información y la transparencia no necesariamente implican mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Estos conceptos, como se ha mencionado reiteradamente, están intrínsecamente relacionados, pero no necesariamente garantizar el acceso a la información significa transparentar la acción del gobierno. La toma de decisiones y ambos elementos por sí mismos no conducen a una rendición a veces efectiva de cuentas. Habría entonces que insistir en varias ideas centrales que por supuesto no son novedosas, pero me parece que fundan el principio de lo que podemos denominar una sociedad democrática cuya aspiración en términos reales, es decir, prácticos en cuanto a la vida cotidiana de los ciudadanos, son disminuir la desigualdad y la inequidad, ejercer y exigir los derechos fundamentales, que en un contexto como el que fue el país, evidentemente de más violencia, esta no se puede convertir en la coartada perfecta para disminuirlos. La rendición de cuentas, me parece que no es necesario insistir en ello, es un mecanismo que permite exorcizar, desterrar o prevenir cualquier intento de instaurar el autoritarismo como forma de relación y legitimación de la acción en el espacio público. En ese sentido, me parece que hay que insistir en una serie de ideas fundamentales. Primero, que la información pública debe ser concebida como un bien colectivo, patrimonio de la sociedad, cuya posesión permita una cosa que en México aún está en pañales, la acción colectiva de derechos. Me parece que el asunto de la información pública debiera permitirnos abrir la puerta al asunto de la acción colectiva de derechos. Está, por supuesto, el proceso, como saben muy bien los abogados, el asunto de los amparos colectivos, pero no hemos llegado aún a este ejercicio de acciones de derechos colectivos, y me parece que el asunto de información, del acceso a la información pública,
puede ser una puerta de entrada a este instrumento fundamental, sobre todo para la defensa de los bienes comunes de la comunidad. Por otro lado, la participación ciudadana que está, digamos, muy presente en esta mesa, me parece que no puede ser acotada solo al seguimiento o a la evaluación del ejercicio de gobierno, en el mejor de los casos, sino está involucrada directamente en las decisiones de este. En este sentido, el acceso a la información pública debe transitar, me parece, hacia una segunda generación cuyo objetivo primordial no sea solo la obtención de documentos o de información en posesión del gobierno, es básicamente como se vino ejerciendo este derecho en un primer momento, sino debemos pasar y transitar hacia un mecanismo que permita precisamente la exigibilidad de otros derechos y estos se vinculen con instrumentos, digamos, de democracia directa y participativa, como pueden ser el referéndum, el plebiscito y en algún momento la revocación de mandato. Si no tenemos estos elementos, digamos que es la gran parte que falta en una gran reforma constitucional de estos elementos de instituciones de democracia directa puedan hacer efectivo y exigible el asunto de los derechos, me parece que falta mucho por transitar ahí. En este sentido, hay que fortalecer el mismo sentido y el uso multidimensional de la información pública, porque esta, sin duda alguna, es la memoria de una sociedad que funda y en donde se funda precisamente una política de la memoria y que permite, sobre todo, no permitir los errores del pasado. Es también el instrumento para cumplir con los requerimientos de eficiencia y eficacia de los gobiernos. En ese sentido, es este nuevo elemento de la gobernabilidad. Esta nueva gobernabilidad está conformada, sin duda, por esta política de la memoria, la transparencia en los actos esenciales de gobierno, como es el máximo de publicidad en el ejercicio de los recursos, y la incorporación de la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones. La conclusión de esta agenda requiere, paradójicamente, la integración de los elementos descritos y de actores que la pongan en el centro del debate. Que no solo son esta comunidad de OPAs, sino una sociedad activa y más o menos organizada, lo cual, evidentemente, digamos, nos aleja del conservador paradigma de que para que se logre eso se necesita voluntad política. Y en ese sentido, la rendición de cuentas requiere, digamos, hacer efectiva la rendición de cuentas. ¿Qué es esto? Diré, digamos, siguiendo la lógica de los viejos de mi pueblo, que a nadar se aprende nadando y a caminar caminando. Muchas gracias. Yo le voy a dar la palabra a Elsa Viviana Peralta Hernández, quien ella es abogada y está titular de la Información Pública del Tribunal de Comunicación de la Judicatura Federal. Por favor, hay un micrófono por ahí. ¿Cómo van a sacar el micrófono? Por favor. Gracias, buenas tardes. Este tema me apasiona mucho y retomando muchas de las cosas que he escuchado ahorita en los demás ponentes, quisiera hacer dos recomendaciones en principio. La primera es que nos demos cuenta de la relevancia que implica esto, de no solo hacer un trámite de acceso a la información, sino todo lo que podemos aportarle a la sociedad con la información que aprendamos a generar y a procesar, precisamente para que esta sociedad se vuelva más participativa, ejerza sus derechos y hable. Y la segunda es que precisamente como mecanismos de rendición de cuentas tenemos que obligar a todos nuestros entes o a todos los entes de los que formamos parte a que a través de estos mecanismos defiendan y sobre todo no vulneren otros derechos tan importantes. Y verán a qué me refiero porque mi tema se llama transparencia y equidad de género. Empezaré por citar una frase que es muy ilustrativa para mí, que
que dice así. Dice, si nosotros, todos y cada uno, hubiéramos mantenido los derechos y las autoridades del esposo en nuestras propias casas, no tendríamos hoy problemas con nuestras mujeres. Tal y como están ahora las cosas, nuestra libertad de acción ha sido anulada por el despotismo femenino en casa y se encuentra perseguida y dificultada aquí en el foro. Recordar todas las normas respecto de las mujeres con las que nuestros antepasados dominaron su licencia y las hicieron obedientes a sus maridos. Y sin embargo, a pesar de todas esas restricciones, vosotros apenas podéis mantenerlas en su sitio. Si ahora permitís que se quiten esas restricciones y que pongan en un plano de igualdad con sus maridos, ¿imagináis que podréis soportarlas? Desde el momento en que ellas se hagan iguales a nosotros, serán nuestras dueñas. Van a decir, ¿esto quién lo dijo? Pues resulta que lo dijo Catón, un cónsul romano, en el año 195 a.C. Qué vigente resulta este pensamiento, ¿verdad? Puede resultarnos difícil de imaginar, pero hace menos de 60 años las mujeres mexicanas no gozaban del fundamental derecho de elegir a sus representantes. No es sino hasta 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, que la plena ciudadanía fue otorgada a la mujer en el ámbito federal. Sin embargo, el derecho a ser elegido permanece aún en manos de una mayoría masculina, pretendiendo ganar espacios a través de pretendidas cuotas de género, que no siempre son apoyadas por las propias mujeres, las que juzgan o juegan el principal papel en el tema de género, no por cuestiones obvias, como ustedes mismos pensarán, sino porque deben ser las principales orquestadoras del respeto a sí mismas, para que las instituciones, normas y condiciones en materia de género funcionen con el fin que se pretende. Pero para entrar en materia, hay conceptos que conviene tener muy claros, fundamentalmente este concepto de género. Paradójicamente, a medida que prolifera la investigación sobre género, prolifera también la tendencia a olvidar los problemas o lo problemático que resulta el significado del término. Es por esto que antes de realizar cualquier estudio sobre la condición política, social o económica de las mujeres, así como de sus capacidades, es fundamental tener en claro este concepto, pues no se desprende de la naturaleza, sino de un hecho social que puede transformarse. Ahora hablaremos de igualdad. Como este, tratar de definirlo también resulta difícil. Para ello, comenzaremos por preguntarnos qué tipo de igualdad debería buscarse en las democracias liberales. Tomemos como ejemplo la noción clásica liberal de igualdad, la cual implica igualdad de condiciones y no de resultados. En principio, es una idea atractiva que implica que nos corresponden a todos las mismas oportunidades, es decir, la posibilidad de partir de un mismo punto hipotético, pero lo que hagamos a partir de ello depende exclusivamente de nuestro propio esfuerzo, por lo cual el Estado no debería interferir en ello. Sin embargo, esta idea resulta engañosa. Considerar que la igualdad consiste exclusivamente en la estricta neutralidad puede llevarnos a conclusiones equivocadas, puesto que la igualdad formal, que a nivel teórico puede resultar interesante y atractiva, no necesariamente funciona en la práctica. No olvidemos que de entrada existen grupos que se encuentran en una posición de desventaja en la que situaciones de opresión se reproducen fácilmente. No olvidemos el hecho de que se hayan removido las barreras legales para que las mujeres participen en la política. No les ha dado ni la igualdad de facto ni la ocupación masiva. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta en el análisis de la brecha que se abre entre la teoría y la práctica es la identidad, específicamente su componente social. Dicho de otro modo, dado que la identidad del individuo es multidimensional, esta se sustenta tanto en cimientos individuales como sociales. ¿Cuál es entonces la relación entre identidad personal y identidad social y de qué manera se vinculan con este tema? Según explica Charles Taylor, la proyección de una imagen degradante de un sujeto que pertenece a cierto grupo representa una forma de discriminación para los otros miembros de ese mismo grupo, incluso si ellos no sufrieron algún incidente de manera directa. No perdamos de vista que aún retirando los obstáculos legales o objetivos que oprimen a algún grupo social marginado, la imagen depauperada que se formó durante la etapa de marginación aprisiona a sus integrantes y les impide liberarse de dichos obstáculos en la práctica. Es así que los dominados, en el caso las mujeres, no pueden más que verse a través de la mirada del dominador, fenómeno mediante el cual la autodepreciación se convierte en una de las formas más brutales y efectivas de opresión. Esto implica que en la búsqueda de una sociedad comprometida con la igualdad es trascendente que se combata toda forma de discriminación, directa o indirecta. Entonces, el principio de igualdad es un principio normativo que requiere la protección de las diferencias, comenzando por la diferencia de género, precisamente porque de hecho somos diferentes por sexo. El principio de igualdad, en razón de esta definición o de esta redefinición, coincide con el principio de dignidad de las personas y con el carácter universal de los derechos fundamentales que a ellas se les atribuye. En México, mediante una reforma de 1974, se introduce un mandato sencillo pero contundente. En el párrafo primero del artículo 4 de la Constitución se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
La legislación mexicana, así como la aplicación práctica de la misma, sobre todo en el ámbito laboral y más aún en estructuras que implican cargos de poder, ha tardado muchos años en hacer realidad ese mandato, pues en la actualidad se encuentran vigentes una gran cantidad de prácticas y normas discriminatorias hacia la mujer, no obstante que en el mismo texto constitucional se establece en el artículo 1 que no se podrá discriminar por razón de género. Y ustedes van a decir, todo esto suena muy bien, ¿y qué tiene que ver con transparencia? Bueno, pues esto tiene que ver en ese sentido. La respuesta es muy sencilla. Al transparentar, decíamos que transparentar es ver a través de, retomando la ponencia de hace rato, en apego al principio de rendición de cuentas y sus procesos, todas estas acciones, traducidas en políticas públicas y quehacer gubernamental, deberían estar contemplados en lo que como gestión debe transparentarse, empezando porque el derecho mismo de acceso a la información no distingue ni debe distinguir de forma alguna a nadie para acceder a la misma. Así, uno de los puntos relevantes en el acceso a la información es la observación de esa equidad de género en los procesos de gestión pública, es decir, vigilar el acceso de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades a todos los ámbitos de dicho quehacer gubernamental, atendiendo a sus capacidades, perfiles y competencias. No basta que su pretexto de rendir cuentas se pida y se rinda información sobre la designación de servidores públicos, sino que ello debe ir más allá, como parte de programas de respeto a los derechos humanos y las políticas públicas con perspectiva de género, que exigen, con pleno respeto a todos los principios allí expuestos, que se debe atender a la equidad de género como parte de la transparencia y rendición de cuentas, combatiendo realmente la discriminación en México en ese sentido. Ello debe ser así, porque debemos recordar que es práctica común ejercer el monopolio masculino del poder, el que es injusto cuando es resultado de los factores de exclusión que las mujeres no controlan o no pueden controlar. Para alcanzar el cambio cultural que necesitamos, hay que estar advertidos de que la lucha contra la discriminación no es neutral, sino que supone romper con modelos de relaciones sociales que durante décadas han estado asentados como normales. Para lograrlo, la participación ciudadana e institucional de las propias mujeres es el factor principal, de la mano con un cambio de paradigma masculino que sigue considerando a las mujeres incapaces para ocupar cargos de poder, eliminándolas sin justificación solo por condiciones de mujer. Por tanto, de la mano de la rendición de cuentas, dado que el poder político se ejerce también en funciones como las de gestión y administración, ello implica la implementación de acciones afirmativas que tiendan a incorporar a las mujeres espacios a cargo de la gestión o demás cargos administrativos de jerarquía, pues no existen razones de ningún tipo, conforme a lo que he analizado, para considerar lo contrario. Creerlo y hacerlo es incongruente con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Quien piense así no puede exigir de los demás lo mismo, no se encuentra legitimado ni cumple con su función. De hecho, actualmente uno de los principales obstáculos para una adecuada aplicación de estas leyes es la escasa cultura de la no discriminación que sigue existiendo en México. Los actos discriminatorios no son percibidos como tales y, en consecuencia, no son llevados muchos de ellos ante las instancias correspondientes, existiendo una especie de barrera visual que nos hace más cómodo no darnos cuenta de ellos. Con esto termino, porque el tiempo que acortan también es violatorio. No hay que olvidar que todas las luchas que sobre el tema se dan son a la vez luchas por la dignidad humana y por la racionalización de la convivencia. Por eso es importante que se apoye en el mejor ordenamiento legal que podamos construir juntos, pero más aún que lo respetemos. Es un hecho que podemos tener buenas o regulares leyes, pero si los habitantes del país y sus autoridades no tomamos conciencia de la importancia del combate a la discriminación en ese sentido, es muy poco lo que valdrán todas las regulaciones jurídicas. La reparación de la exclusión de las mujeres en el ejercicio del poder se torna cada vez una exigencia de igualdad política. Los pensadores de antaño rompieron moldes de lo que se consideraba en ese momento como lo normal, con el fin de implementar modelos que respetaran cada vez más los derechos humanos desde la vida, la libertad, la seguridad y el debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Por qué no considerar ahora que nos encontramos ante un cambio de paradigma que nos lleve a vivir y convivir de una mejor manera, como se ha logrado a lo largo de la historia, al romper esquemas que no dignifican al ser humano y que ahora no dignifican a la mujer, limitándole su acceso? Ello es una exigencia de transparencia y rendición de cuentas, y me quedo con lo que sobre el particular y la designación y los procesos dijo en la mañana Gómez Moura. Dejo para ustedes la reflexión y agradezco a los organizadores del evento que me hayan permitido expresarme a través de este micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Julieta. Vamos a dar la palabra ahora a Mayra Romero Gaitán, funcionario presidente de la Comisión de Estudios de Información Pública y Protección de Datos Personales, directora de Tlaxcala. Recientemente, la semana pasada, vamos a ver a los personales con el presidente. Adelante.
En vías de poder consolidar el sistema democrático mexicano, en los últimos años, nuestra sociedad ha experimentado un fenómeno gradual y paulatino de transformación en sus instituciones políticas de representación popular, que le han permitido identificarse como una sociedad cada vez más democrática. El surgimiento de instituciones públicas en las que se han delegado la operación de funciones regulares del Estado en beneficio de la sociedad es una clara muestra de esta evolución. Es así como los organismos públicos autónomos han venido a redefinir la teoría clásica de la división de poderes. Al emanar de la sociedad misma, estos órganos tienden a consolidar el papel del ciudadano común en las tareas ineludibles del Estado, por lo que deberán de observar una clara independencia de cualquiera de los poderes. Los organismos públicos autónomos han ido surgiendo en base a carencias que redundan en necesidades propias de las personas que viven en sistemas democráticos. Es decir, ante la ausencia de la defensa de los respetos de los derechos humanos de las personas, surgen las comisiones de derechos humanos. Ante la ausencia y la incapacidad del Estado de realizar elecciones limpias y confiables, surgen los institutos electorales en el Estado. Ante la exigencia de que los servidores públicos rindan cuentas y transparenten la toma de sus decisiones, surgen las comisiones o institutos garantes de acceso a la información pública y protección de datos personales. Todos ellos son formados por ciudadanos y, además de la lógica de autonomía presupuestaria, deben reunir características como autonomía de tipo jurídico-política para crear sus propias normas jurídicas, autonomía administrativa para organizarse internamente y administrarse de forma independiente, autonomía financiera para determinar sus propias necesidades y plasmarlas en su presupuesto. También deben formular sus propias normas jurídicas, deben contar con capacidad para organizarse y para poder seleccionar a su personal. Deben dictar sus propias políticas de acuerdo a sus funciones, deben permanecer al margen de las filias partidistas, deben estar integrados por personas con reconocido prestigio y reconocida trayectoria en la materia, no pueden desarrollar otras actividades a la par, las decisiones deben ser tomadas de forma colegiada, sus integrantes no pueden ser removidos salvo por causa grave de la política, no deben estar sujetos a las órdenes de ninguno de los tres poderes del Estado para reafirmar su independencia y su autonomía, y deben presentar informes para mantener informado de su actuar a la ciudadanía. Dichos informes deberán ser muy precisos en la aplicación de su presupuesto. Como puede notarse, en las propias características de este tipo de órganos están implícitos conceptos como la transparencia y la rendición de cuentas, que se erigen también como dos pilares en los que se basa la consolidación del sistema democrático mexicano. Ambas surgen a raíz de la necesidad y al mismo tiempo de la exigencia de conocer sobre el actuar de los funcionarios públicos. La primera como cualidad de hacer públicas las acciones de gobierno y la otra como la capacidad de las instituciones públicas para ser responsables a los servidores públicos de sus actos. Encierran así la esencia de la conformación de organismos públicos dotados de autonomía, misma que no representa para nada el actuar fuera de los márgenes legales y los obliga a actuar regidos sobremanera en estos dos principios. Así pues, el compromiso de los organismos públicos autónomos con la transparencia y la rendición de cuentas consiste en que deben ser ellos quienes observen ambos principios en su actuación como organismos encargados de velar por la procuración y de defensa de algunos de los derechos fundamentales de las personas. El compromiso deberá estar ceñido y comprometido con acciones específicas y no solo estar presente en el discurso, ya que los términos en cuestión son hoy en día de uso común y corriente por muchos, sin parar en la responsabilidad que encierra el simple hecho de mencionarlos. Aunque existen organismos públicos autónomos que se encargan específicamente de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, como es el caso del que yo represento, considero que todos los organismos que agrupamos en los RAM debemos ser garantes del ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas y hacerlos de uso común en nuestro actuar diario. Por eso, los organismos públicos autónomos
transparencia en el ejercicio de recursos públicos y construir una verdadera cultura de rendición de cuentas. Por eso, el día de hoy, aprovechando lo que es el Congreso, los invito y los convoco a todos los que presidimos o somos integrantes de un órgano autónomo, promovamos y difundamos la rendición de cuentas y la transparencia para beneficio no solo de nuestras instituciones, sino también para beneficiar a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Maya. Gracias a todos por el tiempo. Voy a dar la palabra ahora a Fernando Sánchez Nava, que también es presidente de la Comisión Ciudadana de Información Pública y de los datos procesales del Centro de DF. Por favor, Fernando. Muchas gracias. Agradezco el comité organizador por permitirme participar en esta mesa. El tema a desarrollar es sobre los organismos públicos del Centro de Conversación del Gobierno Abierto. El objetivo es analizar a grosso modo desde la óptica como órgano de datos de transparencia y acceso a información pública y protección de datos personales los mecanismos que contribuyan al fortalecimiento del Estado democrático participativo. Los institutos de acceso a la información pública como órganos garantes han sido testigos de evolución en el ejercicio de este derecho, así como del cumplimiento por parte de docentes de las denominadas obligaciones de transparencia, que no son otra cosa que la carga de los entes públicos de poner al escrutinio público información específica sobre su actuación. En ese sentido, garantizar el derecho de acceso a la información pública se traduce de parte de los entes gubernamentales en atender en tiempo y forma las peticiones que son planteadas por los solicitantes de información, es decir, actuar en consecuencia del ejercicio de un derecho, a diferencia de lo que sucede cuando transparentan su actuación, ya que aquí actúan de un todo propio. Es importante tomar en cuenta que en esta acción de transparentar la información, los entes gubernamentales deben regirse por los principios de veracidad, de certeza y máxima publicidad, al efecto de que la ciudadanía reciba datos fidedignos que le ayuden a formarse criterios sobre el correcto o incorrecto proceder de dichos entes. Una vez que han entrado en vigor las leyes de acceso a la información gubernamental, federales y estatales, que se entienden los órganos garantes de este derecho, así como al implementarse las herramientas básicas para poder acceder a la información pública, el poder de los órganos gubernamentales, el siguiente paso es caminar hacia una política pública de rendición de cuentas total, para lo cual es necesario tener en claro cuáles son los mecanismos que deben implementarse para construir lo que hoy en día se conoce como un gobierno abierto. Lo anterior desde el punto de vista del órgano encargado de la vigilancia y cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales. Transitar en un sistema democrático representativo hacia un sistema democrático participativo. La transparencia y rendición de cuentas son parte inherente de los fines democráticos, ya que resulta básico que el pueblo representado en aquellos que manejan los recursos públicos esté informado de la forma que se manejan dichos asuntos, porque la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, al ser factores esenciales de los regímenes democráticos, dan legitimidad a los gobernantes y permiten una mejor toma de decisiones de los gobernados en los procesos democráticos de los que son parte. Si bien es cierto, la necesidad de que los gobiernos transparenten y rindan cuentas sobre su actuar superior a la necesidad imperiosa de detectar la corrupción permeada en los gobiernos, también no es que el reto de hoy es extender estos conceptos y proyectarlos hacia todos los ámbitos de la esfera pública, con la finalidad de lograr gobiernos totalmente responsables de su actuación y, en consecuencia, contribuir a mejorar la calidad de la toma de decisiones de los gobernados, pasando así de lo que se conoce como un sistema de democracia representativa a un sistema de democracia participativa. El objetivo de la transición hacia un sistema participativo es, sin duda, contribuir en la mejora de la calidad de vida de los gobernados en la medida de que esto sea un factor fundamental en la toma de decisiones y tomen parte más activa en la vigilancia y conducción de los asuntos públicos. Es ahí donde surge el concepto de gobierno abierto, que se traduce en que todos los temas del gobierno deben estar disponibles al escrutinio público, debiendo necesariamente ir de la mano con la participación y colaboración ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica. La
transparencia focalizada. En este tenor, es de suma importancia que los órganos de transparencia del país asuman el compromiso de implementar mecanismos que coadyuven al aumento de la participación ciudadana a través de que se garantice efectivamente el ejercicio del derecho al acceso a la información en el momento de una política de rendición de cuentas por parte de los entes de gobierno, en donde se haga uso de la tecnología de la información y de todos los medios al alcance de los entes gubernamentales a efecto de que la ciudadanía reciba información sobre su actuar y que los datos expuestos sean oportunos, veraces, legibles, comprensibles y exportables. Uno de los mecanismos más efectivos que contribuye al crecimiento de la participación ciudadana necesaria para el fortalecimiento del gobierno democrático representativo es la llamada transparencia descentralizada, surgida de la necesidad de obtener información específica sobre acciones concretas de los entes gubernamentales. La transparencia focalizada no es otra cosa que hacer público todo lo relacionado con un asunto de interés social concreto, a efecto de que la ciudadanía pueda participar en la vigilancia de dichas acciones e incluso en la toma de decisiones respecto de dicho asunto. La transparencia focalizada debe concebirse desde los órganos de transparencia del país como la herramienta fundamental para que la ciudadanía obtenga información necesaria sobre los problemas sociales que le atañen directamente a sus comunidades y una vez con la información en sus manos, empoderar a la sociedad al efecto de contribuir en la toma de decisiones y el fortalecimiento de la vida democrática del país. En tal sentido, resulta de suma importancia que los órganos garantes de la transparencia y la rendición de cuentas del país logremos identificar en nuestras entidades aquella problemática social que surge día con día a efecto de poder interactuar con los entes gubernamentales y establecer mecanismos de transparencia focalizada proactiva, donde los entes públicos se adelanten a proporcionar la información que la sociedad demanda respecto de temas en concreto, y por otra parte buscar el acercamiento de los miembros de la sociedad a efecto de allegarse de aquellas inquietudes más comunes y de las problemáticas que requieren de información específica. Podemos concluir que los organismos públicos autónomos, al tener una naturaleza independiente, cumplen con la función vital de ser instituciones que logran un contrapeso entre los entes gubernamentales. Con ello se fortalece en gran medida la política pública de gobierno responsable, entendido como la rendición de cuentas de parte de los entes gubernamentales entre sí y hacia la ciudadanía. Es ahí donde hoy en día el papel de los órganos autónomos, fundamentalmente de los órganos garantes autónomos de derecho de acceso a la información, reviste una enorme importancia en primer lugar porque esta autonomía permite legitimarse ante la sociedad, ya que la ciudadanía confía más en aquellas instituciones que no se encuentran supeditadas a los designios de algún poder público específico, lo cual debe ser aprovechado por parte de dichos órganos para dar la posibilidad de identificar aquellos problemas sociales y de importancia tal que requieran de parte de los entes gubernamentales explicaciones claras sobre su posibilidad de esto. De igual forma, como autoridades en materia de acceso a la información, se encuentra la posibilidad de coadyuvar con los entes gubernamentales en detonar la transparencia focalizada proactiva, como la transparencia focalizada necesaria que contribuya a una mayor participación ciudadana en la vida democrática y la toma de decisiones que lleven a la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Bueno, pues hemos analizado y elaborado muchos temas todo relacionado con la información, los garantes, la autonomía, el programa de frase que se escucha en la UNAM, la autonomía no se presume, sino se ejerce y tiene gran resultado. Tenemos el asunto de la importancia de la transparencia de los datos localizados, el asunto del género, yo voy a dar la palabra para alguien que quiere venir, tenemos un tiempo, entonces alguien quiere tomar la palabra. Adelante, entonces sus nombres se presentan, por favor. Desde acá. Mi nombre es Julián Pineda, soy nicaragüense, actual magistrado de Derecho Humano por la IBEC. No se escucha muy bien, por favor, tomar el micrófono. A ver, bueno, repito, mi nombre es Julián Pineda, soy nicaragüense, actualmente magistrante en Derecho Humano en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bueno, antes de nada agradecer la invitación y agradecer la diferente ponencia. La pregunta concreta va dirigida
bueno, no anoté el nombre, pero sí el señor de Coahuila, ¿no? Que entiendo que es del órgano de transparencia. Pues bien, mencionar lo que me llamó poderosamente la atención es el tema de los partidos políticos y la rendición de cuentas. En términos generales, el acceso a la información pública es una auditoría social respecto del ejercicio del gasto público. En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo en que los partidos políticos, al recibir fondos públicos, brindan cuenta respecto del ejercicio de ese dinero proveniente del erario. Sin embargo, me gustaría que tal vez nos ampliara qué implica ese control respecto a los partidos políticos, ya que si estamos en el escenario de que es posible auditar otras cosas, me parece que ya tomaríamos distancia respecto del tema de acceso a la información pública en cuanto a los partidos políticos. Gracias. ¿Alguien más? Una ronda para que luego les comente. ¿No hay más? Porque va a dar la palabra a los responsables. Gracias, qué amable. Bueno, nada más precisar, en el estado de Coahuila, los partidos políticos con registro estatal sí son sujetos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Para efecto, esto sí considera que a nivel nacional, pues el IFE es el que regula toda la transparencia y todos los aspectos relacionados con, inclusive con el acceso a la información de los partidos políticos a nivel nacional. En mi estado, lo que hacen los partidos estatales tienen obligaciones de transparencia en la propia ley, y la fiscalización de estos recursos se realiza a través de otro órgano constitucional autónomo que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dentro de estas obligaciones que tienen los partidos políticos en Coahuila, quisiera mencionarte algunas. Al igual que la mayoría de los sujetos obligados, tienen que tener su estructura orgánica, sus sueldos, sus viáticos, por lo que hace al titular del ejercicio de recursos. Respecto particularmente de los recursos públicos y no públicos, están sujetos al principio de transparencia en el financiamiento. Es decir, tendrán que ser muy puntuales en lo que reciben sus gastos y la manera como se hagan, particularmente cuando se encuentran en campañas, digamos, o procesos electorales estatales, ya sea para elegir gobernadores, alcaldes o diputados. La presión sería, en el caso concreto, es que Coahuila, los partidos políticos de naturaleza estatal están sujetos a la ley. Por aquí, Oscar tiene un dato importante acerca de los partidos políticos. No, me contaste, Claudia, o sea, a nivel federal, los partidos nacionales es el IFE quien publica la información de los partidos y quien recibe la solicitud de información y en su caso la responde la información que no la asigna a los partidos. Estos son de forma directa. De 16 estados, en este caso Coahuila, de los estados, los partidos son sujetos de más directos, el ciudadano accede directamente al partido o también la información portal de la del partido. Nada más, no sé si hay alguna reflexión. Si no, de todos vamos a dejar cerrada la mesa y solamente les pediría a los ponentes deben pasar aquí a la mesa y darles su certificado de participación y deberíamos por la tarde a las 4:30 creo que inicia la mesa general. Muchas gracias y buenas tardes. Jorge.